Hola, buenas noches. Gracias por conectarse con nosotros desde la pantalla de Señal Colombia y vía streaming en rtbcnoticias.com. Bienvenidos a De qué se habla a las 7. Hoy, los temas que hacen parte de la conversación entre los colombianos. Hablamos del paro, que mañana tendrá una nueva jornada de marchas en el país, y de los acercamientos para el restablecimiento de diálogos con el ELN. Conversaremos también de la creciente ocupación de unidades de cuidado intensivo en Bogotá, que hoy llega al 96%. Y para finalizar, hablaremos de poesía, la canción de la Copa América y de los 40 años. Hechos, datos, cifras y personajes que nos dan de qué hablar. Luego de la primera reunión entre el gobierno y el Comité del Paro, que denominaron exploratoria y de la cual no salió ningún acuerdo, el alto comisionado para la paz y vocero para el diálogo social, Miguel Ceballos, aseguró la disposición de adelantar una mesa de negociación con el Comité Nacional del Paro para avanzar en los temas de la agenda. Esta mañana, el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Ángel Custodio Cabrera, pues reiteró la voluntad del gobierno nacional de sentarse a dialogar con el Comité del Paro. Escuchemos. Como lo hemos venido anunciando en las últimas horas, como lo planteamos al Comité de Paro, el gobierno nacional tiene toda la voluntad para estudiar, dialogar, negociar el pliego de emergencia que presentaron estas organizaciones. Estamos dispuestos técnicamente y por eso los invito urgentemente a que convoquen la mesa técnica para empezar este tipo de negociaciones. Por su parte, el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, Francisco Maltés, respondió a la solicitud del Gobierno Nacional a pocas horas de empezar una nueva jornada de movilizaciones en el país. Hemos encontrado evasivas del gobierno frente a esta solicitud mínima de un compromiso de respetar los derechos humanos. Esta ausencia de compromiso del gobierno frente a estas peticiones no nos deja otro camino que continuar en el paro nacional. Al tiempo que se abren las puertas a la negociación, se presenta una posible reanudación de diálogos de aproximación con el ELN. Para conocer el panorama y los detalles de estos acercamientos, nos conectamos con Miguel Ceballos, alto comisionado para la paz. Comisionado, buenas noches y bienvenido a De qué se habla a las 7. Cuéntenos qué se habló en este primer encuentro con el Comité del Paro y cuáles son las pretensiones de ellos para terminarlo. Muy buenas noches, muchas gracias. El día de ayer el señor presidente de la República se reunió junto con la vicepresidenta y el equipo de gobierno con varios representantes del Comité Nacional del Paro. Esa reunión tuvo un carácter exploratorio, así lo solicitó el Comité del Paro y nosotros lo aceptamos. Y al finalizar esa reunión se hizo un análisis serio, sereno, ponderado, resultado del cual el Gobierno Nacional consideró que la siguiente fase es abrir una mesa de negociación. Hemos hecho la propuesta concreta de tener una mesa de negociación. Aún no hemos recibido una respuesta formal por parte del Comité Nacional del Paro. Sabemos que hay buena receptividad a esta propuesta. Sabemos que el Comité del Paro se ha reunido con la Iglesia Católica y con las Naciones Unidas el día de hoy para manifestar cuáles serían las bases de un avance en esta mesa. Por parte del gobierno seguimos atentos a la respuesta a nuestra propuesta. Sí, comisionado Ceballos, usted lo está diciendo, pues aún no hay respuesta de la propuesta que ustedes hacen. El gobierno, como usted lo dice, abre la puerta a una mesa de negociación con el Comité del Paro. Sin embargo, mañana el comité pues convoca nuevas manifestaciones, mientras ciudadanos también piden una mesa permanente de diálogo para intentar conjurar la crisis lo más pronto posible. ¿Cuáles son los argumentos para no sentarse a negociar ya? ¿Cómo interpretar esta situación? O sea, ¿por qué no se sientan antes de comenzar el paro mañana, por ejemplo? Bueno, esa es una pregunta que es válida. Nosotros la seguimos haciendo al Comité del Paro. El Gobierno Nacional ha avanzado en acercarse, en plantear soluciones, en plantear salidas en momentos en que se necesita construir confianza. Nosotros estamos en esa mejor actitud. El país lo ha visto, el país lo reconoce. Desde el martes pasado habíamos enviado una invitación al Comité Nacional del Paro. Esa invitación solamente fue aceptada el día de ayer.
y esperamos que con prontitud podamos avanzar en esta mesa de encuentro y en una mesa de negociación concretamente. Creo que muy importante es resaltar que Naciones Unidas y la Iglesia Católica, ambas instituciones de la mayor prestancia y credibilidad, han aceptado acompañarnos en este proceso y eso es prenda de garantía para que podamos avanzar de la manera más rápida. Comisionado, mire, entre tanto, ¿cómo avanzan los diálogos en otros lugares del país? Por ejemplo, con actores como La Minga y con los demás involucrados en toda esta situación que se está viviendo en Colombia. Bueno, el tema de Cali es un tema que ha venido siendo interlocutado por varios miembros de nuestro gobierno. Ha estado presente de manera permanente el ministro de la Justicia, que es caleño, también la directora del Departamento de Prosperidad Social, Susana Correa, que también es caleña. También está Lina Arbeláez, caleña, es la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Estas tres personas han permanecido permanentemente en Cali, y también pues el ministro del Interior ha estado liderando muchos de los temas relacionados, por supuesto, con la interlocución con comunidades. Las conversaciones que se vienen adelantando han girado alrededor, por supuesto, del tema social. Hoy el presidente de la República, como Colombia lo ha visto, ha estado presente en la ciudad de Cali, conversando con las comunidades y escuchando todos aquellos proyectos que ya se están ejecutando por parte de estos líderes de nuestro gobierno y también aquellos otros que necesitan los jóvenes, especialmente en las zonas más apartadas. El gobierno siempre dialogará, el gobierno siempre conversará, siempre interlocutará cuando no hay vías de hecho. Y ese es el llamado permanente del presidente de la República. Cero bloqueos, manifestaciones pacíficas sí, pero obstrucción de los derechos de los demás no. Comisionado, en sus declaraciones usted asegura que solo pueden negociar lo que está en manos del gobierno nacional. Cuéntenos cuáles son los temas o peticiones principales que no entrarían en la discusión. Bueno, hay temas que no dependen del gobierno nacional y eso hay que tenerlo muy claro. El gobierno nacional puede hacer algunas gestiones cuando otros órganos del poder intervienen y muchas de las peticiones, la mayoría de ellas, pasan por decisiones del Congreso de la República. Por eso yo durante el día he hecho un llamado a los partidos políticos que tienen su representación en el Congreso para que asuman también ese reto y esa gran responsabilidad de empezar a hacer propuestas concretas. ¿Por qué? Porque temas como el retiro de la reforma a la salud no depende del gobierno, ya está en el Congreso y hay una ponencia, la ley quinta, que es la ley de los trámites del Congreso, prevé el procedimiento para que se pueda retirar un proyecto y quien lo presentó no fue el gobierno. En el tema concreto del ingreso solidario, nosotros como gobierno ya habíamos hecho una propuesta de reforma tributaria, esa propuesta fue retirada por el presidente y en este momento está en elaboración una nueva propuesta buscando consensos. Esos consensos se tienen que dar también con los distintos partidos en el Congreso. Otro ejemplo, la matrícula cero permanente. El presidente ha hecho un anuncio supremamente importante ahora en Cali. El presidente ha dicho a todo el país que garantizará la matrícula gratuita universitaria para estratos 1, 2 y 3 para el semestre entrante. Esa es una decisión supremamente importante y una gran noticia que se está convirtiendo en este momento en un alivio para muchos padres de familia en el país. Esa matrícula gratuita es garantizada por el presidente el siguiente semestre, pero para que sea permanente necesita pasar por el Congreso. Igualmente, la decisión de avanzar en la estabilización financiera del país no es una decisión que dependa solo del Poder Ejecutivo. Por eso el llamado a los otros poderes para que también hagamos equipo y avancemos en las responsabilidades que como Estado tenemos todos. Comisionado, ¿qué va a pasar entonces, por ejemplo, con los bloqueos que, como ya lo hemos hablado en otras oportunidades, pues de alguna manera también están violando los derechos de los demás ciudadanos? ¿Cómo se va a manejar ese tema, pues para evitar que la situación siga siendo más complicada para esa otra parte de la población? Lo primero que hay que decir es que hay que ser muy claro. En Colombia, nuestro Código Penal tiene o prevé un delito que es la obstrucción de las vías públicas. Cuando esa obstrucción afecta el derecho, como usted muy bien lo dice, ajeno,
en este caso el derecho a la salud, el derecho a la seguridad, el derecho a la movilidad y el derecho al trabajo, tiene una penalización, es decir, tiene cárcel. En ese sentido, es muy importante que las personas que realmente están tratando de pescar en río revuelto y organizan bloqueos para aprovecharse de la situación, y lo digo con toda claridad, muchos de esos bloqueos son para cobrar peajes de paso en una carretera ilegalmente, otros de esos bloqueos tienen que ver con control de zonas que se conocen como fronteras invisibles para el microtráfico, otros de ellos tienen un objetivo totalmente ilícito y es el manejo o manipulación de grupos de organizaciones criminales, y esos bloqueos, por supuesto, tienen una penalización. Vamos avanzando en el tema. Los alcaldes del país donde se presentan estos bloqueos cada vez toman medidas mucho más efectivas. Hoy la buena noticia, como lo ha dado a conocer el ministro de la Justicia en Colombia, es que han ya sido levantados la mayoría de los bloqueos en la zona norte de la ciudad de Cali. Y eso es una noticia muy importante. Eso coincide con la visita del presidente, quien es prenda de garantía de que se está avanzando y que se está siendo exitoso en la superación de estas dificultades. Pues, comisionado Ceballos, aprovechando su presencia, es necesario preguntarle por el ELN. ¿Está la posibilidad abierta para retomar unos diálogos exploratorios con esta guerrilla? ¿Bajo qué parámetros serían esos diálogos exploratorios? Bueno, durante 17 meses con el concurso y los buenos oficios de la Iglesia Católica, liderados por el propio Papa Francisco y su nuncio apostólico en Colombia, y también por el secretario general de Naciones Unidas, representado en Carlos Ruiz Massieu en Colombia, estuvimos por iniciativa del gobierno, y esto hay que decirlo totalmente claro, este comisionado de paz que les habla solicitó a la Santa Sede oficialmente a través del nuncio que exploráramos la posibilidad de hacer unas aproximaciones indirectas, no directas, y en eso hay que ser claro, nunca hemos tenido contacto directo con ningún representante de ley, pero sí buenos oficios a través del Vaticano y de la ONU, y esas aproximaciones duraron 17 meses. La consecuencia de ellas fue muy importante. Hubo 3 viajes de representantes del Vaticano y representantes de la ONU a La Habana. En esos viajes se exploraron posibilidades, todo ello dentro del marco de la necesidad de que el ELN cumpla con las condiciones de liberar a todos los secuestrados, dejar de instalar minas antipersonal, dejar de reclutar menores, y lo digo con nombre propio. No es posible que el ELN no pueda tomar una decisión de liberar a Tulio Mosquera Asprilla. Él es el exalcalde de Alto Baudó en el Chocó y están cobrando 3.000 millones por su liberación. Esa no es voluntad de paz. Y si son 3.000 millones los que se están interponiendo en la paz, pues por supuesto que eso debemos dejarlo claro. Si no hay cumplimiento de estas condiciones, no podremos avanzar. Comisionado, pues estaremos muy atentos al transcurrir de estos diálogos que son tan urgentes y tan necesarios para el país. Muchísimas gracias por acompañarnos en De qué se habla a las 7. Buenas noches, muchas gracias. Pues a propósito de los acercamientos del Gobierno Nacional con la guerrilla del ELN, nos conectamos ahora con Luis Eduardo Celis. Bienvenido, señor Celis. ¿Qué opinión le merece esta nueva iniciativa de buscar un diálogo exploratorio con el ELN? Bueno, un cordial saludo a RTBC, al programa que ustedes dirigen. Yo creo que desafortunadamente no hay nada entre este gobierno y la guerrilla del ELN porque están tan distanciados como el 7 de agosto del 2018. El gobierno, yo creo que de manera razonable, coloca unas condiciones y el ELN ha planteado un esfuerzo de bilateralidad. Entonces yo creo que desafortunadamente este es un conflicto que está vivo, que no se ha resuelto y que todo indica que durante este gobierno no se va a resolver. Señor Celis, ¿cree usted que el ELN en este preciso momento está dispuesto o esté dispuesto a cumplir el mínimo de condiciones que le pide el gobierno del presidente Duque para poder sentarse a hablar? Pues yo creo que, digámoslo, este es un conflicto que no hemos logrado resolver en 30 años. Llevamos 3 décadas intentando resolverlo. Todos los gobiernos han colocado condiciones. Ningún gobierno ha tenido una estrategia de negociación realmente de calidad.
y indudablemente que la negociación con el ELN es una negociación difícil porque es una guerrilla que no tiene una decisión firme de negociación, que tiene mucha incredulidad sobre ese camino y que se ha reforzado con, digámoslo, el poco cumplimiento que durante ese gobierno ha tenido el acuerdo con las FARC. Entonces, yo creo que esto será una tarea pendiente para un próximo gobierno que tendrá que tener estrategia, decisión y sobre todo, digámoslo, la convicción de que es posible adelantar un proceso. Yo creo que ponerle condiciones a una guerrilla tan escéptica creo que ha sido un camino ineficiente. Después del ataque a la escuela de policía General Santander, donde murieron 23 jóvenes estudiantes y hubo más de 60 heridos, del 2019 acá hemos tenido la misma cifra de policías y soldados muertos. Entonces, es una política pues, que no lleva a ningún lado y hay un conflicto vivo que desafortunadamente sufren comunidades en 140 municipios del país. Mire, señor Celis, la Red Departamental de Defensores de Derechos Humanos dijo que la reacción del gobierno frente a estos diálogos es tardía y de alguna manera pues parte de la coyuntura. ¿Qué opina sobre estas declaraciones? ¿Existe un tiempo determinado para negociar la paz? Pues este gobierno está entrando en la recta final. El gobierno del presidente Duque está a un año largo de finalizar. Entonces yo creo que realmente estamos como al inicio del gobierno. El presidente ha colocado unas condiciones que, insisto, son sensatas y razonables, pero totalmente ineficaces, porque el ELN es una guerrilla que ha planteado un formato de bilateralidad. La negociación con las FARC se hizo en medio del conflicto armado. Yo creo que igual se tendrá que hacer con el ELN, una negociación en medio del conflicto armado, porque está demostrado que es una guerrilla que está ahí en el territorio y que desafortunadamente ha venido creciendo en los últimos 5 años. Luis Eduardo Celis, gestor de paz, muchas gracias por acompañarnos hoy en el programa. A ustedes, muy amables. Nos conectamos ahora con las regiones y hablemos de pérdidas que han dejado los bloqueos en distintas carreteras del país. Saludamos a Javier Ardila, gerente general de ANALAC, Asociación Colombiana de Productores de Leche. Es el gremio que agrupa a los lecheros de nuestro país. ¿Qué efectos han tenido para el sector, por ejemplo, lechero, los bloqueos? Buenas noches. José Fernando, muy buenas tardes y gracias por la invitación. Pues para nosotros como sector de la producción de leche tenemos una dificultad porque estos bloqueos nos han hecho perder mucho dinero en las últimas semanas desde que se inició el paro y los bloqueos de las regiones. Las ciudades y algunas partes del país se encuentran secuestradas, donde no han podido entrar en suministros de concentrado, ni se ha podido sacar la leche, y como lo muestran en las imágenes en este momento, se ha tenido que regar la leche porque ya la leche no está apta para consumo humano, y pues tenemos el bloqueo en este momento de Nariño, Cauca, Valle del Cauca, Caquetá, que están bloqueadas, y con unos bloqueos intermitentes en otras regiones del país. En el centro del país, como Cundinamarca y Boyacá en la parte norte, tuve días donde estuvimos bloqueados y las pérdidas de la leche llegamos a tener casi 4 millones de litros de leche al día teniéndose que derramar porque ya no es apta para consumo humano. Pues una situación sin duda muy grave, Javier. ¿Qué está pasando con los pequeños productores de leche en el país, que pues claramente son unos de los más afectados en estos momentos? ¿Cómo están viviendo esta situación? Daniela, gracias por la pregunta, pero hay que entender que aquí estamos perdiendo a todos los colombianos, porque así como nosotros como productores de leche desperdiciamos, no podemos vender el producto que tenemos que ordeñar porque las vacas tienen que seguir sacando, así uno no tenga a quién dársela o a quién entregarla, las vacas hay que ordeñarlas sí o sí porque si no se enferman y se mueren. Entonces, eso nos pasa a todos los que poseemos vacas y tenemos que ordeñarlas. Y también lo complicado es que las pérdidas, una vez levantados los paros, en la hipótesis que ya en el país
estos problemas nos van a trascender dentro del próximo año a todos los productores de leche, pues porque las lactancias de las vacas se perdieron y ese volumen de leche que se dejó de producir nos va a castigar a nosotros durante el próximo año. Entonces, eso hace que también los concentrados, los medicamentos, la gasolina, la CPM, los mantenimientos, todo el ecosistema que es la producción de leche, pues nos está afectando en primera medida a los productores de leche, pero en general a todos. Y nos preocupa que ahorita vienen las obligaciones con la DIAN, la retención en la fuente, los parafiscales y todas las cosas. Y si son ustedes afectados, pues evidentemente los más afectados son los consumidores finales. En este momento, para explicarle de pronto a los ciudadanos que nos están viendo, ¿en cuánto se ha subido el litro de leche, si lo podemos decir por litro, o cómo usted lo podría expresar mejor? Pues tenemos problemas porque pues cuando se genera la escasez, pues eso va a afectar va a generar esa escasez, pues obviamente va a generar un aumento en el precio del litro de leche. No tengo el dato exacto de cuánto pueda estar reincrementándose ese precio de leche al consumidor, pero lo que sí es cierto es que vamos a tener un año muy complejo desde todo el punto de vista como país y como sector lácteo. Además que pues muchas de las empresas lácteas en este momento están incapacitadas para producir y procesar su leche de manera normal por el tema de bloqueos, por el falta también de suministros, y pues obviamente esto nos afecta a todo lo largo y ancho de la cadena. La situación es dramática, hemos tenido unas pérdidas, hemos perdido en algunos instantes del paro hasta 4 millones de litros de leche al día que se han tenido que regar, y pues eso suma mucha plata en estos 13 días que llevamos de paro agrario. Así es, Javier Ardila, gerente general de ANALAC, muchísimas gracias por hablar con nosotros hoy en De Qué se habla a las 7 y contarnos un poco más de cómo está su situación. Gracias por acompañarnos. Gracias, Daniela, por la invitación, y gracias, José Fernando, también por la invitación, y pues recuerden ser buena leche. Hacemos una pequeña pausa, hay que ser buena leche, en serio que necesitamos ser buena leche en este momento. En estos momentos más que nunca. Tanto hacemos una pausa. En redes sociales. Mire, los invitamos a que nos escriban, hablemos de Sin Odio. Ya volvemos. Regresamos a De Qué se habla a las 7 y yo les quiero contar, José Fernando, televidentes, que hoy los barranquilleros amanecieron felices porque el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez cumple 35 años de haber sido inaugurado. Fue construido en un área de 57.000 metros y la obra tuvo un valor de 1.600 millones de pesos. No es para menos que estén tan felices en este momento. Mira, el partido inaugural se jugó el 11 de mayo de 1986 entre el Junior y la selección de Uruguay. El encuentro terminó con un 2-1 y la victoria del equipo visitante. Sí, además, sin duda, el Metropolitano se ha consolidado como uno de los escenarios deportivos más importantes de la región Caribe, además de ser la sede del Junior de Barranquilla y la casa oficial de la Selección Colombia. Y para pasar a nuestro siguiente tema, les quiero contar que la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, afirmó que por cuenta del panorama que se vive en Colombia, el tercer pico del COVID-19 se extenderá hasta finales de mayo. La mandataria aseguró que en estos momentos la mejor medida de autocuidado es la concertación y anunció que desde ayer, lunes 10 de mayo, habrá toque de queda en la ciudad desde las 11 p.m. hasta las 4 a.m. y también ley seca desde las 11 p.m. hasta las 4 de la mañana. Esto se da en medio de una ocupación del 96% en camas UCI para pacientes COVID-19 y una general de 95%. Las estimaciones manejadas por la alcaldesa con base en lo analizado por el Comité Epidemiológico le permiten prever que en 2 días, la ciudad podría alcanzar el 98% de ocupación.
Para entender el impacto que pueden tener las nuevas medidas en Bogotá, nos conectamos a esta hora con Jorge Luis Hernández, médico epidemiológico de la Universidad de los Andes. Gracias por acompañarnos en De qué se habla a las 7, doctor Hernández. Luis Jorge Hernández, me disculpa ahí el error. La ocupación de UCI en Bogotá está al 96% y se espera que siga en aumento. Con este panorama, doctor, ¿estas nuevas medidas no son quizás muy flexibles para el nivel de ocupación que hay? No, Daniela, hay que tener, primero aclarar una cosa, 96%, tener 91, 92, 96, 98, es lo mismo. En este momento hay pacientes con ventilación en unidades que no son UCI, en salas de observación o en pasillos o en emergencias. Entonces, la ocupación en este momento realmente ya es por encima del 100%, podría ser 100, 110%. Eso ya está así, ya en este momento hay sobresaturación y llevamos las 2 últimas semanas así. Las medidas van en dirección correcta. Colocar el toque de queda a las 11 de la noche es mejor. ¿Por qué? Porque si un toque de queda temprano forma aglomeraciones, es un efecto contrario, ¿sí? Se hacen aglomeraciones 2 horas antes, es peor. La estrategia 3x4 tampoco sirve porque los 4 días que las personas salen hacen más aglomeración y tienden a hacer más vueltas e interacciones que los otros días. El pico y cédula también. El autocuidado, ya no de herencia en las cuarentenas. No olviden que el virus se transmite en espacios cerrados. Tener la gente encerrada no es bueno. Es mejor espacios abiertos, ventilados, con tapabocas y distancia física. Doctor Hernández, ¿cuáles pueden ser las consecuencias si continúan las aglomeraciones por las marchas de estos días? Mañana, por ejemplo, hay una nueva convocatoria masiva. Bueno, las aglomeraciones, independiente de su razón política, cultural o religiosa, son un factor de riesgo porque el virus está transmitiendo más rápido, está más agresivo. ¿Por qué? Porque hay aglomeraciones, pero están circulando unas variantes también del virus, la inglesa y la brasilera en el país, que favorecen la transmisión. Se está transmitiendo más rápido. Hay que evitar aglomeraciones en lo posible. Los que más salen son población adulta joven, pero llegan a la casa e infectan al papá, la mamá, el adulto mayor o la persona con enfermedad de base. Si van a hacer una aglomeración o están en una conducta de riesgo, en la casa usen tapabocas y distancia física. Es importante pedirle al gobierno y a los promotores del paro que negocien. Se está afectando la salud pública. La aglomeración, independiente de su razón, es un peligro. Ya los servicios están saturados. No se van a saturar, ya están saturados, ya estamos al máximo. También el gobierno debe acelerar la vacunación, José Fernando y Daniela. Vamos muy lentos en vacunación. Doctor Hernández, mire, usted lo decía ahorita, el tema de las aglomeraciones. En este momento de la pandemia, de pronto creería que sería necesario un confinamiento total, aun cuando esto implique cancelar las manifestaciones. No, no va a funcionar, no sirve el confinamiento total. Recordemos que el virus se transmite en espacios cerrados. Primero, no hay adherencia ciudadana y no hay cumplimiento. Bogotá el 60% es informal, el 80% es informal en el resto del país. La gente tiene que salir a su rebusque. No, es mejor medidas sanitarias más focalizadas, reforzar el PRAS, testeo, rastreo, indicación de contactos y aislamientos selectivos. Es mejor aislamientos selectivos que sirvan a cuarentenas generalizadas que no se van a cumplir y no sirven. No es el momento de cuarentenas, el virus ya se extendió. Autocuidado, salir con distancia física, lavado de manos, acelerar la vacunación, acelerar el PRAS en el país. Con esas medidas sirven, no es necesario encerrarse de nuevo. No hay adherencia en eso y no va a servir para nada. El virus se sigue extendiendo. Mire, hemos visto varias campañas que los diferentes gobiernos, tanto locales como nacionales, han impulsado para crear conciencia, para crear hábitos en los ciudadanos de cuidado, que es tan simple como lo que usted está diciendo, tapabocas, lavado de manos. ¿Qué es lo que puede estar pasando? ¿La gente está haciendo caso omiso a estas recomendaciones? Porque vemos, no solamente en las marchas y como usted lo dice, independientemente de lo que sea, pues es importante tener en cuenta que en las aglomeraciones pues hay mayor contagio. Entonces, ¿qué es lo que está pasando que la gente está flexibilizándose tanto en estas medidas que son las únicas hasta ahora comprobadas? Sí, hay una fatiga de las personas, un cansancio y hay un cambio en la percepción del riesgo. O sea, es decir, la gente ya está viendo que el virus no lo puede afectar y sí lo puede afectar. Entonces,
pero es por un grupo de ciudadanos. La mayoría de personas han cumplido, tapabocas, distancia física. Hay que reforzar la cultura ciudadana, los jóvenes, los niños, sobre todo los jóvenes. Este pico está afectando más las cifras de tasa de casos activos en menores de 39 años, sobre todo las mujeres. Entonces hay que reforzar el autocuidado, la distancia física, la mano, espacios ventilados, abrir las puertas, abrir las ventanas. Y el gobierno y los promotores del paro deben negociar. Las aglomeraciones son un peligro. Esto ha hecho que el pico se extienda. Estamos en nivel alto, esta extensión puede ir hasta finales de mes. Es un riesgo también porque estamos teniendo 500 muertos diarios. Es un problema de salud pública. Pero ya obligar a la gente a encerrarse no lo va a hacer, no va a servir. Entonces sirven medidas de tipo educativo, de tipo informativo, y agilizar una epidemiología más cercana a la población, más focalizada. Bogotá tiene indicadas 30 UPZ problema. Trabajemos con esas 30 UPZ en vez de encerrar 8 millones de personas. Doctor Hernández, mire, ¿cómo ven ustedes los epidemiólogos el avance en el proceso de vacunación? ¿Cómo ven la situación? Va lento. Colombia tiene posibilidad de vacunar 250.000 personas al día. Está vacunando lo máximo 160.000, 180.000, eso es bueno, pero hay que acelerarle a la vacunación, vamos muy lento. El gobierno nacional se comprometió para diciembre tener inmunidad de rebaño, 70% de la población. A este paso puede demorarse 2 años. El peligro es que el virus sigue vacunando a la brava, el virus ya no para, él no disminuye. Es mejor la inmunidad que da la vacuna que la inmunidad que da la enfermedad. Hay que acelerarle a la vacunación y el gobierno debe hacer un cronograma de llegada de las vacunas. Hay que acelerarle eso por parte del Ministerio de Salud. Doctor Luis Jorge, ¿cómo estas manifestaciones y este proceso social que vive nuestro país está afectando de alguna manera la inmunización de nuestro país? ¿Qué reporte tiene usted? Bueno, la está afectando. Ha habido, digamos, también obstrucción a la misión médica. Varios municipios han tenido, inclusive Bogotá, de no seguir haciendo PCRs, haciendo tamizajes locales, es un peligro, y a la misión médica en la llegada de las vacunas. Debe solucionarse esto porque está afectando no solo la alimentación, sino la seguridad, la salud pública de las personas. Cualquier día que nos demoremos en vacunación, el virus no para, el virus no entra en paro, ese sí sigue. Entonces, es importante que negocie el gobierno y que arreglen pronto esta situación a favor de todos los ciudadanos, porque estamos en un grave riesgo y seguimos grave riesgo de salud pública. Estamos en el pico alto y se va a seguir prolongando hasta finales de mes, muestran las simulaciones. Mientras más aglomeraciones tengamos, peor. Entonces, está en nuestras manos. Y las medidas, José Fernando, usted decía, son sencillas. Lavado de manos, distancia física, tapabocas, no aglomeraciones porque el virus se transmite por contacto a contacto, aire libre, espacios libres, el virus se transmite en espacios cerrados. Si hacemos eso bien, es tiempo de reaccionar todavía. Doctor Hernández, mire, pues teniendo en cuenta lo que usted dice y también que este virus pues es incierto, de pronto hay digamos que algún análisis de cuánto más tiempo aquí en Colombia vamos a tener que convivir con este virus. Digamos, en Israel ya hubo todo un proceso que logró mitigarlo casi que 100%. ¿Usted cuánto cree o cuál es el análisis que han hecho los epidemiólogos de cuánto más tiempo vamos a tener que convivir con el COVID-19 acá en Colombia? Sí, Daniela, esa pregunta es bien importante porque hay que decir, el virus no se va a ir, el virus va a quedar endémico. La vacuna llega, nos vamos a vacunar y seguramente va a tener que vacunarnos cada año, cada 2 años, igual que la influenza. El virus no se va a ir igual que no se fue el virus del Zika, el SIDA, el chikungunya, la influenza pandémica. Entonces hay que acostumbrarse, esto va para largo. Hay que acostumbrarse a vivir con el virus. No podemos estar encerrados toda la vida, pero con precaución. El virus va a quedar endémico, nunca se va a ir totalmente. El tapaboca llegó para quedarse, la distancia física llegó para quedarse y vacuna cada año y cada 2 años va a tocar. Sí disminuyen las cifras, pero nunca van a llegar a 0. El virus va a estar acá mucho tiempo, no se va a ir. Hay que acostumbrarse a convivir con el virus. Bueno, pues Luis Jorge Hernández, médico epidemiólogo de la Universidad de los Andes, muchísimas gracias por regalarnos estos minutos y estar aquí con nosotros en De qué se habla a las 7. Muchas gracias, De qué se habla a las 7. A cuidarse. Muchas gracias. A cuidarse. Mínimo. Tapabocas, lavado de manos y distanciamiento social. Es lo único que hay en este momento
comprobado, digamos, que nos puede ayudar a minimizar la cantidad de contagios que tenemos en nuestro país. Hoy se conmemoran 40 años de la muerte del legendario Bob Marley. A pesar del tiempo transcurrido, pues Marley sigue siendo la director de esta emisora de RTBC Sistema de Medios Públicos. Profe, bienvenido a De qué se habla a las 7. Cuéntenos cuál ha sido el legado de Bob Marley a la música y a la sociedad misma. Hola, un fuerte abrazo desde Radiónica. ¿Cómo están? Me encanta verlos, escucharlos, por supuesto. Y sí, vamos a hablar de Robert Nesta Marley, quien infortunadamente hace 40 años se nos fue el gran Bob Marley, un músico, como ustedes han comentado, importante no solamente para lo que es la cultura musical, la cultura sonora de Jamaica y del mundo, con un legado gigante alrededor de lo que significa el Rastafari, lo que significa la música, lo que significa también un activismo político y un mensaje de paz completamente claro, evidente, sobre lo que significa el unir diferentes posiciones alrededor de la música. Incluso hacia 1976, si la memoria no me falla, en diciembre, tiene un atentado contra su vida y él sigue luchando precisamente por la reconciliación por diferentes, digamos, maneras de expresar su afecto y de tener, pues, como lo he mencionado, una larga familia Marley, incluso con libros donde, pues, se ha hablado del tema, pero su legado musical en ese debate tan de África. Pues, profe, reivindicación, reconciliación, palabras claves en estos momentos, pero pues no podemos hablar de Bob Marley sin escuchar un poco de su música, así que yo lo invito a usted y a José Fernando, que está aquí, y a los televidentes. Y a los televidentes y a todo el equipo que nos acompañan de qué se habla a las 7, a que escuchemos un poquito de Bob. Bueno, ya ustedes sigan participando en Facebook, Twitter e Instagram con el numeral Hablemos de. Pausa y volvemos. Gracias por continuar con nosotros en De qué se habla a las 7. Y hablemos de cultura, del Festival Internacional de Poesía de Bogotá, que ya bordea los 30 años. En esta, su versión número 29, pues más de 60 poetas nacionales e internacionales visitan de manera virtual la capital del país. Y estén atentos porque durante una semana, hasta el sábado 15 de mayo, algunas de las voces más relevantes de la poesía en lenguas romances convierten los escenarios de la capital de Colombia en la capital mundial de la poesía. Para algunas, ellas son solo suturas en la historia, pero para otras, y para contagiarnos de un poco de prosa, de literatura, de poesía, de metáforas, nos acompañan Óscar Pinto Ciabato y también poeta, él es poeta y coordinador editorial del Festival Internacional de Poesía de Bogotá, y también Ana Guazuk, ella es poeta argentina. Bienvenidos los dos, gracias por estar en De qué se habla a las 7. Óscar, ¿qué novedades trae esta nueva versión del festival? Buenas noches. Muy buenas noches, José Fernando, Daniela, buenas noches a Ana también. Bueno, esta edición del festival, la 29ª, trae como país invitado a Argentina, y es muy agradable que nos esté acompañando también Ana Guazú, que es una de las voces más relevantes de la poesía actual contemporánea argentina. Y también tenemos la presentación de un libro que hemos estado promocionando en el transcurso de este festival, de 2 tomos, que hace un recorrido, un panorama de la poesía argentina contemporánea, más o menos desde la década del 40 hasta la década del 80. Son una variedad de poetas que nos han acompañado a lo largo de estos 29 años de festival. Estamos muy contentos de publicar este libro, de que la poesía argentina sea la invitada y la homenajeada en este festival. Y también tenemos como poeta invitado el poeta homenajeado, que es una costumbre ya que le rinde el festival a los poetas colombianos. En esta versión del festival, nuestro poeta invitado homenajeado es Robinson Quintero Osa, nacido en Caramanta, Antioquia, y que es una de las voces más reconocidas y más fuertes y de mayor potencia, pues, en este momento en el país. Estamos muy contentos, pues, porque tenemos la oportunidad de reunir y congregar a muchos poetas, no solo de Argentina y de Colombia, sino también de Panamá, Italia, Costa Rica, muchos poetas de Centroamérica y de Europa que nos están acompañando. Entonces es una fiesta de la palabra a la que, pues, nos encantaría que nos acompañaran a través de todas las redes de Poesía Bogotá, que es la página de internet a través de la cual estamos transmitiendo, y nuestros canales de YouTube y las páginas de Facebook. Ana, ¿cómo describir el momento en el que se encuentra la poesía latinoamericana?
Bueno, buenas noches primero, Daniela, José Fernando, Oscar, gracias por invitarme a participar. Bueno, realmente yo creo que la poesía latinoamericana siempre ha estado en un momento de mucha unión, de mucho conocimiento entre los poetas. Por ejemplo, bueno, ya desde la época de Rubén Darío, viviendo en Argentina, comunicantes muy intensos entre la poesía latinoamericana, y eso creo que lo podemos comprobar hoy una vez más a través del festival, por ejemplo. Yo me imagino que en este momento de pandemia nacen nuevas metáforas, nuevos poemas maravillosos que nos gustaría mucho leer, pero quiero pedirle, antes de despedirlos, Ana, ¿podría leernos alguna de sus poesías brevemente, si es tan amable? ¿Inspirarnos un poco? No estaba preparada. No está, sí, la tendría que ir a buscar. Claro, cosas la esperamos. De la televisión, así. La esperamos. Si me esperan, voy a buscar un pequeño poema. Ella va a correr un poquito. Qué bueno realmente estos espacios de inspiración, Daniela, en donde pues escuchar. ¿Cómo va a ser? Y aprovechamos mientras tanto, Oscar, ¿cómo va a ser esto? ¿La gente se va a conectar a través de qué link? ¿Dónde puedo ir para poder averiguar más? Por supuesto, claro que sí. Nuestra página de internet, la página del festival, es www.poesiabogotá.org. Ahí encuentran los videos en vivo que estamos transmitiendo. Tenemos más o menos 3 o 4 eventos diarios, entre lecturas de poemas, presentaciones de libros, mesas redondas. Tenemos una variedad de conversatorios y todos son muy interesantes. Esperamos que nos acompañen. Y también pues esperamos que disfruten las publicaciones que entre otras son este libro de poesía argentina que les comentaba. Adicionalmente publicaremos la revista Udrica número 68, que hace como una memoria del festival, la presentaremos el día sábado, y también presentamos una antología del poeta homenajeado Robinson Quintero Osa. Todas las publicaciones esperamos también compartirlas a través de la página, pues para el disfrute del público, y en la misma página de internet www.poesiabogotá.org encuentran semblanzas, poemas, para que se aproximen a todos los poetas que nos acompañan y los conozcan más profundamente. Bueno, creo que ahora sí tenemos a Ana de vuelta con este fragmento, así que la escuchamos, por supuesto, muy atentos. Se llama Mientras leo, un poema de Sharon Olds, que es una poeta contemporánea estadounidense que me gusta mucho, y bueno, tiene que ver con el embarazo, que es ha sido la pandemia un momento donde muchos bebés han nacido en otro mundo, ¿no? En un mundo diferente, y que bueno, tiene que ver con esas sensaciones que nos pasan a las mujeres cuando estamos gestando un hijo. Mientras leo un poema de Sharon Olds, no pasa nada. Pasa cuando apago la luz y el poema comienza a ser una onda, una vibración que crece. Estoy acostada y dentro mío una corriente oscura y densa, como a 3000 metros bajo el nivel del mar, ahí donde ocurren las formas de vida más fantásticas, me lleva, te arrastra. Mi cuerpo sabe cosas que yo no. Como una medusa diminuta que vive porque sí, porque una fuerza imposible de entender la impulsa. Así te impulsa esa fuerza dentro mío, mientras voy cayendo en el sueño, la luz apagada, los sentidos eléctricos, mientras se hunde en mi conciencia, como un agua que entra por toda grieta, un poema de Sharon Olds. Muchas gracias. Maravilloso fragmento, muchas gracias, Ana, por compartirlo con nosotros. Oscar Pinto Ciabato, poeta y coordinador editorial del Festival Internacional de Poesía de Bogotá, y Ana Guasuc, poeta argentina. Mil gracias por darnos este espacio y acompañarnos hoy con un poco de poesía. Gracias a ustedes y muy buenas noches a todo Colombia. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, y de poesía nos vamos a hablar un poco de fútbol, porque en medio de un ambiente tenso en Colombia por las protestas que ya completan 2 semanas y con los rumores de un posible cambio de sede de la Copa América 2021, pues la Conmebol confirmó hoy la realización del evento en Colombia y Argentina. Hoy fue el lanzamiento de la Copa América y de la canción oficial del torneo que se jugará entre junio y julio. Aquí está la canción oficial, escuchemos un poco. Porque la fiesta ya empezó. Todos latiendo un solo corazón. Y los campeones somos tú y yo.
información fue presentada en una ceremonia presidida por el titular de la Conmebol, Alejandro Domínguez, y con la presencia virtual del ministro del Deporte colombiano, Ernesto Lucena, y del ministro de Turismo y Deportes argentino, Matías Lamens. La gozadera con letra alusiva al fútbol se escuchará así en todos los estadios de la Copa América. Yo quisiera primero decirles que me siento muy emocionado de tener una Copa América con un país amigo, con unas federaciones amigas, donde tenemos un gran talento, pero además tenemos una gran sociedad que durante más de un año ha tenido que soportar esa difícil pandemia y que hoy le tenemos que demostrar al mundo con nuestro talento, con nuestras virtudes, que somos capaces de sacar adelante un torneo tan importante como la Copa América. Que el lanzamiento de esta canción va a llevar un mensaje muy importante y es el de unión y paz en nuestra región. Momento para hacer una actualización de noticias de lo que ocurre en Colombia y el mundo a esta hora con los reporteros de la redacción de RTVC Noticias. Actualizamos noticias en las regiones. Tras confirmarse la muerte de Lucas Villa, quien permaneció 5 días en la unidad de cuidado intensivo del Hospital San Jorge de Pereira, sus familiares y amigos realizarán este miércoles una marcha en el viaducto César Gaviria para rendirle homenaje. Recordemos que las autoridades están ofreciendo una recompensa de 100 millones de pesos por información que permita la ubicación y posterior captura de las personas que atentaron contra Lucas. Y actualizamos la información en noticias de orden público porque la Defensoría del Pueblo ha reportado que 168 colombianos se encuentran desaparecidos luego de las protestas y manifestaciones que iniciaron desde el pasado 28 de abril. El Ministerio de la Defensa Nacional también ha dicho que 749 integrantes de la fuerza pública han resultado lesionados, así como 741 civiles. Actualización de toda esta información en nuestra emisión central. Actualizamos noticias en salud. La Contraloría alertó nuevas irregularidades en el Plan Nacional de Vacunación. Más de 1 millón de dosis aplicadas no han sido reportadas por las IPS en el sistema PyWeb. También dio aviso sobre los colados en filas, fallecidos que supuestamente fueron vacunados y una bebé de 3 meses en Atlántico que habría recibido la vacuna contra el COVID-19. El desarrollo y ampliación de esta información en nuestra emisión central. Actualizamos noticias en Bogotá porque el gobierno y el distrito acordaron un plan de vacunación de 1 millón de vacunas mensualmente entre mayo y junio. Asimismo, si el cronograma se cumple, a 30 de junio se espera que en Bogotá cerca de 2 millones de personas estén vacunadas. Información que desarrollaremos en la emisión central de las 8 de la noche. Diana Gómez, RTVC Noticias, conectados 24/7. Buenas noches, efectivamente hoy se corrió la primera etapa que tuvo montaña en el Giro de Italia y Egan Bernal respondió muy bien, ascendió a la casilla 11 de la clasificación general. Se espera que mañana en la etapa llana que hay de 177 kilómetros, el protagonista sea Fernando Gaviria en el momento del embalaje. No se pierda todos los deportes esta noche en nuestra emisión central. El desarrollo de estas y otras noticias en nuestra emisión central. A ustedes gracias por acompañarnos hoy. Mañana nos volvemos a encontrar con más temas de interés en De qué se habla a las 7. Feliz noche.